Era una noche normal en un pequeño pueblo del sur de Francia. La gente cenó, se fue a dormir, y entonces algo los despertó. No era un sueño, era el horror. En cuestión de horas, cientos de personas perdieron la razón al mismo tiempo. Algunos corrían desnudos por las calles, gritando que los devoraban las serpientes. Otros saltaron desde ventanas convencidos de que podían volar. Un hombre intentó estrangular a su médico y nadie, absolutamente nadie, podía explicar qué estaba pasando. Bienvenidos a otro caso de Fuimas en Francia, el pueblo que enloqueció en una sola noche. Agosto de 1951, Pont-Saint-Esprit, un pueblo de apenas 5.000 habitantes en el departamento de Gard, al sur de Francia. Un lugar tranquilo, como tantos otros en la campiña francesa. Pero el 15 de agosto de ese año, algo invisible atacó a sus habitantes. Todo comenzó con los síntomas típicos: náuseas, alucinaciones, convulsiones. Los médicos locales estaban desbordados. El hospital improvisó salas de emergencia. En pocos días, más de 250 personas habían enfermado. Al menos 7 murieron. Decenas fueron internadas en manicomios. Y el pánico se extendió como una sombra sobre el pueblo. La primera explicación fue el pan. Una panadería local había vendido baguettes contaminadas con ergot, un hongo tóxico que crece en el centeno. Una intoxicación masiva. Caso cerrado, dijeron las autoridades francesas. Pero los investigadores que revisaron los registros médicos décadas después encontraron algo que no cuadraba. Los síntomas no coincidían del todo con una intoxicación por ergot. Los niveles de toxicidad registrados eran insuficientes para causar un brote de esa magnitud. Y algo más inquietante, la mayoría de los afectados había comprado pan en la misma panadería. Pero no todos, había personas que enfermaron sin haberlo tocado. Entonces, ¿qué fue realmente lo que envenenó a Pont-Saint-Esprit? En 2009, el periodista H.P. Albarelli publicó una investigación que cambió todo. Basándose en documentos desclasificados de la CIA, afirmó que Pont-Saint-Esprit había sido un experimento, que la CIA, en plena Guerra Fría, había contaminado el suministro de alimentos del pueblo con LSD como parte de un programa secreto llamado MK Naomi, para estudiar el efecto de sustancias alucinógenas en poblaciones civiles. Un documento interno citado en la investigación menciona explícitamente el pueblo. El gobierno de Estados Unidos nunca confirmó ni desmintió la acusación de forma oficial. Francia tampoco exigió explicaciones. El expediente oficial del caso fue cerrado y los archivos de la investigación francesa desaparecieron. Hoy, más de 70 años después, nadie ha sido juzgado. Nadie ha pedido perdón a las familias de Pont-Saint-Esprit. Los sobrevivientes envejecieron con imágenes que nunca pudieron explicar. Y el pueblo sigue ahí, en el sur de Francia, con sus calles tranquilas y su río. Como si aquella noche de agosto de 1951 nunca hubiera ocurrido. ¿Fue un accidente o alguien decidió usar a esas personas como conejillos de India? Dime en los comentarios qué crees tú.